es camino. Fin de espacio publicitario. Hermanos, saludamos a la audiencia de Radio La Predicadora 94.1. Le damos gracias al Señor por estar en esta mañana una vez más junto a mi esposo Ramón Encina. Estamos acá para compartir la palabra del Señor con ustedes, amén. Saludamos a toda la congregación de José Hernández 384, la Iglesia del Señor Jesucristo, a todos los hermanos que escuchan cada día este programa. Estamos los días lunes de las 9 de la mañana hasta las 11. La primera hora está mi esposo y la segunda hora está el hermano Nicolás con su esposa. Y los días viernes estamos desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Voy a dar un teléfono, el mío, por si ustedes se quieren comunicar con nosotros, cualquier pedido de oración que tengan. Nosotros aquí no dedicamos alabanza ni nada de eso, pero llevamos a la iglesia las peticiones que ustedes tienen y oramos con los hermanos por cada una de las peticiones. Así que les voy a pasar mi número particular, es el nuestro, el único que tenemos, es el 1531675236. 1531675236. Después están los números de la radio, 6071-3845, y después está el celular que usted puede mandar mensaje, 1160-39-3375. Amén, amados hermanos, que el Señor los bendiga mucho en este día. Doy gracias al Señor, hermanos, y nos saluda el pastor Ramón Encina, de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes están escuchando una cortina que no es la nuestra, es un chamamé. Nosotros estamos en contra de esa música, porque es una música que para mí proviene del mundo y nada tiene que ver con lo que es la Iglesia. Pero bueno, damos gracias al Señor. El Señor bendiga nuestro primer programa de este año. El Señor bendiga grandemente la iglesia. La iglesia en este año tiene una responsabilidad muy grande porque tenemos que dar defensa del Evangelio, ¿no? Tenemos que salir a defender el Evangelio que se nos ha mostrado por la palabra y por el Espíritu. Y hay que defender. Ya no podemos ser pasivos, personas que vamos a las congregaciones, hacemos los cultos y nos volvemos a nuestros hogares y seguimos con la vida mundana que siempre hemos llevado, sino que tenemos que comprometernos, ¿no? Por cuanto ahora tenemos que defender el Evangelio. Y tenemos que hacer ver por la palabra a aquellos que verdaderamente son cristianos cuál es la vida de Dios o la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso es un año de batalla que tendremos que dar y estamos preparados para darla porque el Señor nos ha preparado en todos estos años para dar batalla contra estos pronunciamientos que se hacen en nuestro amado país, estas leyes que van en contra de la moral y de la ética de Dios, y no podemos callarnos, ni podemos mirar para otro lado. Tenemos que decir que está mal, que es incorrecto, que va fuera, sale de la moral, sale de la verdad, sale de la justicia. Por eso nosotros preferimos mantenernos en la doctrina y en la enseñanza de nuestro Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, para entrar en el tema que hemos traído con mi amada esposa, quiero primeramente saludar a todos los hermanos en este nuevo año. Señor les bendiga grandemente, amados, que en este año el Señor les prospere a la iglesia como nunca antes. La palabra va a ser de mucha importancia
de aquí en más. Bueno, saludo a todos los hermanos de la congregación, saludo a los amigos que nos escuchan, a los hermanos de otras congregaciones que nos escuchan, porque yo sé que hay mucha audiencia en esta radio. Saludo al director de la radio, al hermano Benítez, Diego. Diego, porque yo, discúlpeme hermano Diego, nunca me acuerdo de su nombre. Me alegré mucho el día viernes, el último viernes que estuve con mi esposa de verlo, lo vi bien y eso me alegró mucho mi corazón, porque es el resultado de la oración, no solamente la nuestra, porque yo sé que hay muchas iglesias orando por la vida de nuestro hermano Diego. Amén. Y por la radio La Predicadora. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a entrar en la palabra que hemos traído con mi amada esposa y espero que la pueda entender y espero que le sea revelada por el Espíritu Santo, hermano. Vamos a orar. Señor, estamos ante tu presencia. Amén, en esta hora. Gracias. Padre Santo. Te agradecemos, Señor, por haber llegado en compañía de mi esposa. Gracias, Señor, te damos porque hemos venido a este lugar con la intención, Señor, de bendecir a los hermanos, a las hermanas, amén, con tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor amado, para que tu palabra sea entendida. Amén. Señor, que el espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, esté operando. Amén. Señor, en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que escuchan tu palabra. Amén. Padre Santo, te pido por nuestra amada iglesia local, por los amigos, por el hermano Florian, por el hermano Cabral, de la gloria, que tú estés bendiciendo grandemente a la iglesia de Dios es este. Amén. Señor, en donde se encuentren. Amén. Padre amado, y a los amigos que están lejos, Señor, también los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y acá nosotros vemos las dos cabezas de la raza, porque sabemos que nosotros antes pertenecíamos a la descendencia de Adán, pero ahora, cuando recibimos a nuestro amado Señor Jesucristo, cuando hemos creído en Él y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, ahora pertenecemos a Cristo, a la cabeza, a una nueva cabeza, y esa cabeza es Cristo. Amén. No, estaba Adán y está Cristo, había dos cabezas, o hay dos cabezas. No, está Adán, nuestro Padre, conforme a la carne, y está Cristo, no, quien nos dio una nueva vida para que nosotros la manifestemos. Entonces, la palabra que leyó mi esposa dice: de consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Entonces, ¿acá dónde nos está llevando? Y acá nos está llevando de que hemos sido reconciliados con Dios. No, antes éramos enemigos de Dios. Creo que eso lo leímos ahí cerquita más. En el 10. ¿Podés leerlo, amor? Dice en el 9, dice: pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Vio? Ahora fuimos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es maravilloso. Nada de lo que hubiéramos hecho nosotros en Adán, sea bueno, buenísimo, excelente, nada de lo que hubiéramos hecho en Adán nos hubiera justificado delante de Dios. Nada. Las buenas obras, los buenos pensamientos, los buenos sentimientos que hubiéramos tenido nosotros en Adán, eso no hubiera sido suficiente para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios.
sino que fue necesario, no que Cristo muriera por nosotros. Amén. ¿No? Porque dice más, Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, cuando Cristo murió por nosotros, ¿no? Y nosotros hemos creído en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, hemos sido justificados. Alabado sea el Señor. Amén. Y no solamente que hemos sido justificados, sino que hemos sido salvados de la ira. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice en el 3:25, amor? Capítulo 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Vio? En Cristo Él iba a justificar al hombre. Justificar significa que lo iba a mirar Dios al hombre y lo iba a encontrar sin falta, sin pecado. Eso, justificar, es no significa que nosotros somos perfectos, que nunca vamos a cometer un error, ¿no? Los justos somos personas, ¿no?, que Dios nos ve sin culpa, sin pecado. Dios no nos ve como pecadores a nosotros, porque como pecadores, Él nos crucificó en Cristo. Nuestro hombre pecador fue crucificado en Cristo. Y ahora hemos nosotros salido de la culpabilidad que nosotros teníamos delante de Dios, hemos salido justificados. Porque Cristo ocupó el lugar que nosotros teníamos que ocupar. El castigo que nosotros merecíamos por el pecado que nosotros traíamos a causa de nuestro padre Adán, Cristo lo llevó sobre sí mismo. Amén. Y Él recibió la ira de Dios, ¿no? En el 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Y fíjese qué maravilloso, siendo reconciliados con Dios. ¿Por medio de qué hemos sido reconciliados? Por medio de la muerte de su Hijo. Entonces no hay ni una obra del lado de nosotros. Todo está del lado de Dios. Fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Amén. Por eso, Él sufrió la muerte que nosotros merecíamos, Él la sufrió. Amén. Él sufrió el castigo, ¿no? Él llevó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Mucho más estando reconciliados, dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Eso dice en el versículo 10. Amén. Nosotros leímos en el versículo 12. Entonces dice, de consiguiente, no, por causa del sacrificio de Cristo vino la reconciliación por uno, es decir, por medio de Cristo, por uno vino la reconciliación. Un hombre nos trajo la reconciliación. ¿Con quién? Con nuestro Creador, con aquel que nos formó, con aquel que nos hizo a su imagen y a su semejanza. ¿No? El sacrificio que Cristo hizo posible que nosotros ahora hayamos sido reconciliados con Dios. Y dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, sabemos que ese hombre era Adán. Según Génesis 3:6, vamos a leerlo más. Hemos sido hechos pecadores por medio de que nuestro padre en la carne, ¿no?, en nuestro primer nacimiento pecó. Génesis 3:6, amor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Vio? Ahí pecó el hombre porque desobedeció a Dios. No lo vamos a tocar al Génesis 3:6 porque eso es un tema muy precioso que se tiene que tocar con tiempo. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado, fíjese, por medio del pecado que entró, la muerte. Vamos a decir que el coronavirus de este mundo es el pecado. El coronavirus es el pecado. Y no habrá ninguna vacuna que el hombre pueda crear o inventar para poder resolver esta situación. Solamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el único que puede cortar con el pecado,
el único que puede vencer la muerte que el pecado produce es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No, porque por el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Vio que ahora está el COVID-19 y dice que algunas personas lo agarran y se mueren. Pero todos estamos en pecado. Los que no creen en Jesucristo, los que no le recibieron como su Señor y Salvador, ellos están en pecado. Y ese pecado le va a matar, le va a llevar a la muerte física y a la muerte de su alma y de su espíritu. Pero Jesucristo vino a este mundo para salvarnos del pecado, de la muerte del pecado, porque nosotros ya hemos muerto, nosotros no vamos a morir. Nosotros vamos a ser trasladados, como dice Tesalonicense. Nosotros nunca más hemos muerto en Cristo, ya hemos muerto en Cristo, nunca más vamos a morir. Pero aquel que no recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, esa persona va a morir en el tiempo que tenga que morir y después va a morir su alma y su espíritu en el infierno y en el lago de fuego. Que esas van a ser muertes terribles. Pero Dios no preparó eso para el hombre. Por eso Dios mandó a su Hijo para que usted sea salvo, para que usted pueda aceptar, ¿no?, la liberación de la muerte que es por medio del pecado, ¿no?, para que usted pueda obtener la vida eterna. Entonces dice, y la muerte pasó así a todos los hombres. Por cuanto un hombre pecó, entonces por medio de la muerte, por medio del pecado vino la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Dice, pues todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputaba al hombre de pecado. El hombre podía pecar, pero no le imputaba, no había un castigo, por así decirlo, por el pecado que el hombre cometía. Pero no obstante reinó la muerte, porque sabemos que dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, pero no por medio de la ley, porque la ley no existía, sino que el pecado, el hombre moría porque él era un pecador de nacimiento. Amén. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, dice. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. La muerte hizo lo que quiso con el hombre. Amén. Aún, dice, aún en los que no pecaron, a la manera de la rebelión de Adán, aún ellos morían también. El cual es figura del que había de venir. Adán era un tipo, una sombra de Cristo, ¿no? Porque representaba a Cristo Adán. Mas no como el delito, tal fue el don. No fue, Cristo fue mejor. Cristo fue más excelente que Adán. Pero no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito, es decir, por el pecado de Adán, no murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios. Fíjese, por eso nosotros predicamos el Evangelio de la gracia. Mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, no dice a todos, a los muchos, a todos aquellos que iban a creer. El don por la gracia de un hombre Jesucristo. Amén. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino a causa vino de un pecado para condenación. Fíjese, lo vamos a leer de nuevo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, ¿no? Como fue con el pecado, así también con el don. Porque el juicio a la verdad vino de un pecado, del pecado que Adán cometió, para condenación. Por ese solo pecado, todos los hombres fueron condenados. Mas la gracia vino de muchos pecados, de muchos delitos, sí, para justificación. Amén, mi amor. Amén. Qué maravilloso, ¿no?, poder entender estas cosas. Parecen temas que no, por ahí los hermanos cuando están del otro lado de la radio esperan que se haga un jolgorio, que se haga un montón de cosas, pero es tan maravillosa esta palabra, ¿no?, esta palabra que hablamos, porque entender que el pecado entró por un hombre, que la raza humana estaba bajo condenación, por cuanto Adán desobedeció a Dios y se hizo uno con el pecado. Fíjese qué terrible, estábamos bajo condenación, el hombre estaba destinado a la muerte eterna,
pero Dios manifestó su amor para con el hombre, para con su creación, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Pero dice que el pecado entró, la muerte entró en el mundo por un hombre, por un pecado que el hombre cometió, Adán, allá en el comienzo. Fíjese, por un pecado toda la raza descendiente de Adán, hasta que el mundo deje de ser, va a estar bajo condenación. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todos los que en Él creen sean justificados. Que, como decía mi esposo, ¿qué significa la justificación? Significa que somos hechos sin culpa, no solamente del pecado que heredábamos de Adán, sino de los pecados que nosotros cometíamos, porque dice que la justificación vino a causa de muchos pecados. ¿Por qué? Porque el hombre no solamente que tenía la naturaleza que había heredado de Adán, sino que en él estaba la práctica del pecado. ¿Vio? Lo que estaba en él se manifestaba a través de su cuerpo físico, y el mundo se llenó de pecado. No de un pecado, de la desobediencia de Adán, sino que del pecado que los hombres cometían cada día alejándose de Dios. Como ya hemos visto en los programas anteriores, cuando vimos la justificación, vimos que el hombre se alejó de Dios voluntariamente. Él, conociendo a Dios, se alejó de Dios. Por eso dice, Dios lo entregó a una mente reprobada, ¿no? Para que crean a la mentira. El hombre decidió alejarse de Dios. Y así practicó el pecado. No solamente que tenía una naturaleza de pecado, sino que practicábamos el pecado. Pero Dios, en su grande amor y en su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por cada uno de nosotros, por todo el mundo entero, pero no todo el mundo lo recibe. Pero aquellos que lo recibimos y creemos en su nombre, somos justificados del pecado. Justificados significa hechos sin culpa. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, Él se hace uno con nosotros. Él se hace uno en nuestro espíritu con nosotros, y nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es el que nos justifica delante del Padre. Ahora somos sin culpa. Después somos exhortados, como ya hemos visto en el programa anterior. No estamos diciendo que una vez que hemos recibido ya podemos vivir como nosotros querramos, no. Sino que al saber que somos hechos sin culpa, ahora entregamos este vaso de barro para servir a la justicia. Antes lo presentábamos para servir a la injusticia y a la iniquidad, pero ahora somos exhortados por Dios, por medio de las cartas del apóstol Pablo, a presentar estos miembros para servir a la justicia. Voluntariamente, así como nosotros presentábamos estos miembros para servir al pecado, ahora voluntariamente, una vez que hemos entendido que hemos sido justificados del pecado, ahora voluntariamente nosotros presentamos estos miembros para servir a la justicia. Pero qué maravilloso es poder entender esto, hermano. Usted tiene que saltar de alegría por poder entenderlo. Cuando nosotros escuchamos esto por primera vez y Dios lo reveló a nuestro espíritu, abrió los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros pudiéramos entender, nos gozábamos, porque entendíamos que ahora no somos más pecadores. Como vimos en el programa anterior, a veces se les lleva a la iglesia y les dicen que no hay justo, y todos decimos amén. ¿Y quién es pecador? Todos son pecadores en la congregación, pero no, la palabra de Dios no dice así. Cuando se toma ese pasaje del capítulo 3 del libro de Romanos, se está dando una enseñanza para presentar la justificación. No había ni un justo, no había uno. Todos tenían su garganta como sepulcro abierto. Dice, su boca era como veneno de áspid. Cuántas cosas, pero todo eso era en Adán.
Pero dice ahora, aparte de todas estas cosas, se ha manifestado la justicia de Dios, que es por medio de Jesucristo. Fíjese, ¿y esto a quién se lo dice? Al pecador, no a la iglesia, hermano, a aquellos que hemos recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Hemos sido salvos, hemos sido justificados. Ahí dice que hemos sido reconciliados, dice, por quien tenemos ahora la reconciliación. ¡Qué maravilloso! Ahora somos hijos de Dios, lavados y comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La gracia, la salvación es gratis para nosotros. Nosotros no tenemos que pagar un precio para recibir la salvación. No tenemos que hacer obras de justicia para recibir la salvación. Pero tuvo un precio muy alto, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios entregó a su Hijo, y su Hijo voluntariamente fue a la cruz y sufrió, cargó sobre él el pecado de toda la raza humana, para que nosotros, los que lo recibimos, podamos gozar de esta salvación tan grande. Amén. Qué maravilloso, maravilloso poder entender esto, hermano, que esta palabra lo lleve a usted a rendir cada parte de su ser para dar a conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de estos vasos de barro, porque para eso fuimos comprados. Ahí dice en el capítulo 6 del libro de Corintios, dice que somos, este cuerpo dice que es un vaso de barro que contiene un tesoro, dice, ¿no? Y que fuimos comprados por precio. Fuimos comprados por precio y ya no nos pertenece este cuerpo para que nosotros hagamos lo que querramos con él. No, ahora estamos para dar a conocer la vida de nuestro Señor a través de estos vasos de barro. ¿Y cómo se hace eso? Tenemos enseñanza en la palabra de Dios que nos va indicando cómo debemos conducirnos nosotros en esta vida, en este camino de la salvación. Ahora no nos podemos hacer uno con el mundo, no nos podemos hacer uno con el hablar del mundo, con la música del mundo. No nos podemos hacer uno con nada que pertenezca a este mundo, porque ahora pertenecemos a otro, pertenecemos a aquel que pagó el precio por nosotros. Él nos compró y nosotros voluntariamente nos rendimos a Él. En el antiguo pacto dice que llegaba un tiempo en que aquel que había sido comprado como esclavo, llegaba el tiempo en que su amo lo dejaba libre. ¿Vio? Él ya dejaba de ser esclavo y podía salir como un hombre libre. Pero el esclavo dice que al tener tanto apego a su amo, al tener ahí, haber hecho una vida, al haber formado una familia y al amar, al haber sido bien tratado por su amo, él voluntariamente decía, no quiero ser libre, quiero seguir siendo esclavo por el resto de mi vida. Entonces él apoyaba su oreja en un lugar y se le agujereaba la oreja como señal de que él era esclavo voluntariamente por el resto de su vida. Y así nosotros, qué maravilloso, me gozo porque yo voluntariamente he rendido mi vida para ser esclava del Señor por el resto de mi vida, para darle a conocer a Él, al mundo, a través de este vaso de barro, rindiendo cada parte de mi ser para que la vida de Él se manifieste a través de este vaso de barro. Estas lágrimas son de gozo. Me gozo cuando puedo entender estas cosas y me gustaría que los hermanos que están del otro lado también lo puedan entender, porque de esta manera van a poder disfrutar del Evangelio. El Evangelio no es para viejos, no es para personas que no tienen nada que hacer. No, este Evangelio es maravilloso para los viejos, para los jóvenes, para los niños, y es para disfrutar. Hoy el disfrute está relacionado
vemos en las propagandas de la televisión, en todas las propagandas que hay en el Facebook, en YouTube, la alegría, el ser feliz está relacionado con el alcohol, con los vicios, con los bailes, grandes jolgorios, pero no, hermanos. El Evangelio es el lugar donde se disfruta. ¿Por qué? Porque hay una transformación interior en nosotros, donde nosotros disfrutamos al Señor. Nos alegramos poder entender lo que Él hizo por nosotros. Y el cristiano tiene que ser feliz. Hay muchos hermanos que son infelices dentro de las congregaciones. El Evangelio no es para que el hombre sea infeliz. El Evangelio es para que el hombre sea feliz, para que disfrute de las cosas que Dios ha preparado, pero sin relacionarse con el pecado. Los jóvenes tienen que aprender a disfrutar al Señor dentro de sus congregaciones. Tienen que hacerse amigos de aquellos que tienen a Jesucristo dentro de sí y aprender entre ellos a disfrutar al Señor para así poder ganar a otros que están sufriendo en el mundo. Porque los jóvenes que ustedes ven, que toman, que tienen la necesidad de amanecer tomando, de amanecer bailando, ellos no son felices. Ellos hacen esas cosas para llenar el vacío que tienen en su alma. Y los jóvenes cristianos tienen que ganarlos a ellos, no haciéndose uno con ellos, sino demostrándole que en este Evangelio de gracia, donde el Señor ha hecho provisión abundante para nosotros, ellos pueden ser felices y pueden acercarle la salvación a aquellos que tienen necesidad. Pero los jóvenes cristianos, ¿qué hacen? Los ojos de su entendimiento están cegados y piensan que aquellos que toman, aquellos que amanecen, que ellos son felices y que los cristianos son infelices. Y no es así, hermanos. Ellos tienen un vacío en su alma y necesitan llenarlo con algo. ¿Vieron? Y los jóvenes tienen que aprender a ser felices. ¿Y cómo van a ser felices? Sabiendo que han sido justificados de sus pecados, que vino uno y murió por ellos, que vino uno y pagó el precio para que ellos fueran justos delante de Dios y para que ellos puedan ver que hay una vida que se puede vivir en el Señor. Amén. Lo dejo a mi esposo porque le saco todo el tiempo, pero qué maravilloso es poder entender esto, hermanos. Y bueno, el don de la mujer es ese, ¿no? Hablar, y bueno, pero hablar sobre la palabra de Dios es algo maravilloso. Amén. Dios usa mucho a la mujer, tal vez por ese don, ¿no? Nosotros los hombres somos más callados, más reservados. Y bueno, y gloria a Dios porque la mujer es un instrumento en las manos de Dios, como predicadora, como profeta. Hay tantos roles que la mujer puede desempeñar. Pero bueno, acá en lo que estamos viendo nosotros es que hay dos cabezas de la raza. Amén. Estamos en Adán y está Cristo. No, sabemos que Adán, nosotros lo vemos a Adán en el capítulo 1 del versículo 18, no me acuerdo qué versículo, hasta el versículo 32, lo vemos a Adán como un hombre pecador. Pero después vemos a Adán como un hombre religioso, lo vemos del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 9. Porque está el hombre pecador, nacido de Adán, y está el hombre religioso también. Amén. ¿No? Bueno, pero ahora Dios se trajo otra cabeza, otro nuevo hombre. Amén. Que ese hombre lo vemos desde el versículo 20 del capítulo 3 en adelante. Y entonces ahí nos habla de que el pecado entró por un hombre, pero por un hombre también entró la justificación. Amén. Y ese hombre es Jesucristo. Amén. Y acá nosotros, la iglesia, tenemos que ver con quién nos identificamos nosotros. Amén. Si nosotros nos identificamos con Adán, seguiremos la vida de Adán. Seguiremos estando de acuerdo con este mundo en toda su manera de ser. Pero si estamos identificándonos con Cristo, ciertamente que este mundo
nunca podrá satisfacernos a nosotros, como no le puede satisfacer a Dios. Amén. Pero Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que el pecador acepte a Jesucristo como Señor, como su nueva cabeza, como su nueva vida, y que esa persona pueda alcanzar la vida eterna, la justificación, la regeneración y bueno, y muchos beneficios más. Nosotros nos costó años, teníamos más de 18, 20 años en el Evangelio y no podíamos entender que nosotros no éramos pecadores. Nosotros íbamos a nuestras congregaciones y siempre nos decían que nosotros éramos pecadores y nosotros decíamos aleluya, gloria a Dios. Somos pecadores, somos personas que nos arrastramos como gusanos, somos el chancho que vuelve al vómito. Claro, por la mala interpretación de este capítulo 3, ¿no? Creo que hasta aún hoy se aplica en muchas congregaciones este capítulo 3 del libro de Romanos. Claro, a partir del versículo 3, del versículo 9 hasta el versículo 18. Sí, y... Entonces, en vez de aplicarlo al pecador, se lo aplicaba al creyente. Claro, y los hermanos no entienden muchas veces que hay una enseñanza en la palabra de Dios, que a veces agarramos un versículo y hacemos una doctrina del versículo. Pero nosotros tenemos que ver que Dios puso todo ordenadamente. El libro de Romanos no fue el primero que Pablo escribió, pero Dios lo puso así en este libro que llamamos Biblia. Lo puso así, ¿por qué? Porque hay una enseñanza y empieza en el capítulo 1. Por eso es tan importante que los pastores puedan entender estas cosas, para que puedan enseñar a la iglesia la manera de Dios. Empieza en el capítulo 1 y acá en el capítulo 3 está siguiendo un hilo de enseñanza. Está ahí mostrando, ¿no?, cómo el hombre en su naturaleza, por más que sea religioso, si no tuvo un nuevo nacimiento, dentro de sí está lleno de maldad. ¿Por qué? Por la naturaleza que decimos justamente, claro, que heredamos de Adán. Jesús decía, por los frutos se lo conoce. Y muchas veces vemos dentro de las iglesias hermanos que manifiestan un fruto que no es el fruto que proviene de Cristo. Amén. No, porque sabemos que el fruto de justicia es uno solo, ¿no? Y ese fruto es Cristo en nosotros como vida. Nosotros manifestamos la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando entramos en el capítulo 8 de Romanos, que dice, ¿no?, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Y ahora la justicia de la ley se manifiesta en nosotros, los que no andamos en la carne, sino que andamos en el Espíritu. Hay que entrar en ese capítulo, literalmente, hay que entrar ahí para poder manifestar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que es muy importante con quién nosotros como iglesia nos identificamos. Si nos identificamos con Adán, vamos a manifestar la vida de Adán. Si nos identificamos con Cristo, vamos a manifestar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es personal y también es corporativo, ¿no? En lo personal cada uno debe de examinarse a sí mismo y ver qué vida se está manifestando. ¿Es la vida de Adán? La vida de engaño, de mentira, de adulterio, de falsedad, de hipocresía, ¿no?, de falta de amor, de codicia, de amor al dinero. Todo eso es la vida de Adán. Entonces, estamos dentro de la iglesia manifestando o llevando la vida del hombre viejo, la vida de Adán, cuando Cristo ya la crucificó. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque yo me estoy identificando con Adán. Ahora, cuando yo me identifico con Cristo, ya es otra vida. ¿Cuál vida es? La vida del nuevo hombre, amén. La vida que el Señor Jesucristo delineó para nosotros. Yo a veces me admiro. Yo tengo ya varios años en el camino del Señor, ¿no? Pero en este tiempo yo me admiro porque veo hermanos de años
de años, algunos predicadores, algunos músicos, y usted los ve en la iglesia y parecen tan espirituales, pero cuando estamos hablando así en manera natural, tienen un hablar que es como la del mundo. ¿Cómo es posible eso? ¿Con quién? Eso por la identificación. ¿Vio? ¿Con quién se está identificando? ¿Cuántos minutos faltan, hermana? Faltan 7 minutos. 7. Tienen un hablar que se identifican con el mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué queremos parecernos al mundo? Porque cuando queremos parecernos al mundo, nos estamos identificando con el viejo Adán. Porque el mundo manifiesta naturalmente la vida del viejo Adán. Pero nosotros, la iglesia, estamos para manifestar la vida del último Adán, no del nuevo Adán, del último Adán, ¿no? De Cristo. El hablar es diferente. Eso no quiere decir, hermanos, que somos personas aburridas, que no tenemos conversación, no. Yo soy una persona que me gusta disfrutar de la vida. Me gusta el aire libre, me gusta ir al río, me gusta ir a la playa, me gusta ir a la plaza, me gusta ir a tomarme un helado, me encanta hacer esas cosas, pero nunca pierdo mi identidad. Usted me puede ver en el río, me puede ver en la playa y siempre me va a ver como una cristiana, siempre. Y donde voy, yo sé que las personas me identifican porque me lo preguntan, ¿vio? Pero no es porque yo me vista de una manera religiosa, sino por la manifestación de la vida de Dios. Nunca pierdo mi identidad. Y los cristianos, cuando estamos al lado de aquellos que parecen que son divertidos, tendemos a perder la identidad y no lo tenemos que hacer, hermano, porque estamos en este mundo para manifestar algo, que es la vida de Dios. E identificarnos con el último Adán. ¿Por qué quiere identificarse con el primer Adán, con aquel que introdujo el pecado en el mundo? No, para eso está el mundo. Nosotros estamos para darle a conocer al mundo que ha venido otro, que ha quitado lo que a ellos ahora es una carga, que es esa vida vacía que llevan sin el Señor. Claro, identificarnos con el nuevo Adán es estar en contra de lo que el viejo Adán quiere establecer. Sí. Porque el viejo Adán, si bien fue crucificado, muerto y sepultado, para nosotros por supuesto, pero su espíritu, su manera, su vida, todavía existe, ¿no?, en aquellos que no tienen a Cristo, ¿no? Y ellos van a establecer su ideología, van a establecer sus pensamientos, sus sentimientos, sus leyes, y que nosotros no podemos estar de acuerdo. De ninguna manera vamos a estar de acuerdo. Nosotros preferimos perder la vida defendiendo el Evangelio que perder el Evangelio. Nosotros tenemos que estar dispuestos porque nosotros sabemos que el Evangelio a nosotros nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna. Nos va a llevar a estar con nuestro amado Señor Jesucristo algún día. Una vez que terminemos de vivir aquí, entonces nos vamos a encontrar con Él allá. Pero si nosotros le negamos aquí, ahora, como iglesia, no defendiendo, no las verdades que Él ha establecido, no, sino que aceptamos ahora las verdades, entre comillas, que nos quieren hacer entrar por la cabeza de una manera razonadora, entonces, cuando nos presentemos en su presencia, cuando estemos en su presencia, vamos a salir avergonzados. Y nosotros no queremos salir avergonzados de su presencia. Iglesia, tenemos que prepararnos para la batalla. Viene una batalla muy grande, que no toda la iglesia la va a pelear. No, pero nosotros, los que hemos alcanzado el conocimiento y el entendimiento de la verdad, del Evangelio, nosotros no vamos a pelear con nuestras manos ni con armas, sino que vamos a pelear en el sentido de mantenernos firmes. No vamos a decirle no a aquello que no está bien, aquello que va en contra de la moral y la ética de Dios. Doy gracias al Señor por este programa. El Señor les bendiga grandemente. Espero que usted haya entendido la palabra, hermana, hermano.
Da los días de reunión y el horario de la radio. Amén, hermano. ¿Puedo leer un pasaje? Sí. Quería leer un pasaje porque para que ustedes puedan entender, pueda orar con respecto a esto, ¿no? Porque el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, y medítelo, hermano, léalo a esto y medítelo. Fíjese que él a los Éfeso, en el capítulo 1:15, dice: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Vio, hermanos? Pablo oró por los Éfesos. Dice que él había escuchado del amor y de la fe que ellos tenían, pero él oró para que los ojos de su entendimiento puedan ser abiertos, para que ellos pudieran conocer a Dios. A veces las congregaciones tienen amor y muchas obras y tienen fe en el Señor Jesucristo, pero ¿qué pasa? No tienen el conocimiento de Dios en ellos, no tienen la transformación de vida en ellos. Y nosotros, los que hemos sido iluminados en nuestro entendimiento, oramos, por eso compartimos la palabra. No venimos porque estamos aburridos, no tenemos otra cosa, tenemos muchas cosas que hacer, pero venimos y ocupamos este horario para poder de alguna manera despertar a alguien a que se ocupe en lo que es la vida interior, para que él pueda recibir recompensa en aquel día y no salir avergonzado. Por eso Pablo oraba para que los efesios pudieran conocer a Dios en ellos, ¿vio? Que los ojos de su entendimiento fueran abiertos. A veces los creyentes, hermano, tenemos los ojos cegados y no podemos ver la vida de Dios en nosotros. Usted ore al Señor, dígale: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ruego que tú abras los ojos de mi entendimiento. Yo quiero conocerte, quiero experimentarte acá en mi vida. Ore así el Señor. Aprenda a amar al Señor. Tenemos que aprender a amar al Señor, hermano. ¿Cómo aprendemos a amar? En la medida que lo vamos conociendo, lo vamos amando. Cuando sabemos lo que Él hizo por nosotros, cuando sabemos que Él nos ama con un amor entrañable, aprendemos nosotros a amarle. Ore al Señor, ore así. Abre los ojos de mi entendimiento. Quiero conocerte, quiero entender tu palabra, pero no para ser un erudito que diga: yo soy licenciado, yo soy maestro, yo soy esto, no, sino para que usted pueda experimentar con el Señor. Es lo más maravilloso. Bueno, nuestro lugar de reunión es José Hernández 384, entre Almeida y Cetino. Barrio El Tambo. Estamos los días miércoles, tenemos oración a las 7 de la tarde. Sábados y domingos tenemos reunión a las 19 horas, siempre respetando el protocolo. Si usted nos quiere visitar, ya tiene nuestro teléfono 1531-675236. Háganos saber que va a ir a visitarnos, y si ya llenamos la cantidad de hermanos, los diáconos siempre están dispuestos a ceder el espacio para que el hermano que nos visita pueda estar compartiendo la palabra. Y si no está congregando, hermanos, si no está en su congregación por cuanto no se predica la palabra del Señor, el único motivo por el cual usted se puede ir de su congregación es porque no se predica la palabra de verdad. No se puede ir porque tuvo una discusión con el hermano, con la hermana, con la esposa del pastor, con el pastor. No se puede ir por esa razón. La única razón por la cual usted se puede ir de su congregación es porque no se predique la palabra de verdad. Y si usted está sin congregar por esa razón, lo invitamos a que venga a conocernos, a que venga a escuchar la palabra del Señor los días miércoles, sábado y domingo a las 19 horas. Amén. Amén, amén. Bueno, gracias le damos al Señor. Y a continuación está nuestro hermano Nicolás. No se vaya, sígalo escuchando porque la palabra de verdad sigue siendo predicada. Amén. Amén, amén. Señor, te damos las gracias, amén, por habernos permitido estar en esta hora de radio. Señor. Te pedimos tu bendición sobre nuestro hermano Nicolás, amén, y su esposa, amén, para que tú le respaldes en todo lo que ellos vayan Padre de la gloria, a hablar, en el nombre Señor, de Jesús, a dar Señor. A conocer. Bendice también a nuestra hermana Estela, que va a estar seguramente Padre con de ellos. La gloria, en el nombre Ayúdala de en todo también, Padre. Padre Señor, amado, Padre. bendecimos la radio.
Señor, que este sea un instrumento tuyo, Amén. siempre que esté en tus manos, Señor. Amén, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Hace tanto tiempo yo compré una iglesia.